Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a estar haciendo hoy esta lectura en donde nos vamos a concentrar en la pregunta que estuve escuchando ahí, leyendo en realidad, de cómo, qué sintió esta persona. Es para personas que quieren saber qué sintió esa otra persona con la que ustedes estaban cuando se separaron, ¿sí? Si realmente se sintió triste, o se sintió aliviado, o se sintió feliz, o se sintió arrepentido. Vamos a ver entonces, o arrepentida. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a esa persona en el instante en el instante después de que se separaron, el día después? ¿Qué sintió esa persona? ¿Qué estás pensando el día después? Bueno, concéntrate en esa persona, vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué sintió esa persona en el momento después de que se separaron? ¿Sí? Que ya no se vieron más el día siguiente. Bueno, mira, el día siguiente al que se separó, se sintió como que había triunfado, ¿sí? Como que había logrado algo, como que tenía razón e hizo lo correcto, ¿sí? Pasando el tiempo, empezó a cuestionarse, ¿sí? Empezó a sentirse herido, empezó a sentirse un poco triste, empezó a cuestionarse si realmente eras su alma gemela o no, ¿sí? Empezó a cuestionarse la conexión, porque después de eso, acá oculto sale esta, ¿sí? Entonces empezó a preguntarse, ¿realmente valió la pena irme? ¿Valió la pena todo esto que pasamos? ¿Sí? Me estoy sintiendo un poco herido también, entonces un montón de preguntas empezó a hacer esta persona cuando le bajó un poco el ego, ¿sí? Y empezó a decir, bueno, a ver cómo puedo avanzar o solucionar, o por lo menos empezar de nuevo. Esos fueron como sus procesos, ¿sí? ¿Qué más pasó con esta persona una vez que se separaron? Empezó a cuestionarse o a preguntarse si realmente estaba conforme consigo mismo. Empezó a recordar lo último que vos le dijiste y eso lo llevó a cuestionarse. Empezó a cuestionar sus creencias también, ¿sí? Empezó quizás a pedirle consejo a otra persona y empezó a cuestionarse si realmente había hecho lo correcto o no. Una vez que pasó eso, tuvo ganas como de volver a hablar, ¿sí? El tema es que sintió que esa oportunidad ya la tenía muy lejos. Antes la podía hacer y después esa oportunidad de volver a hablar con vos después de que le habrás dicho algo en particular, ¿sí? Esta persona empezó a cuestionar, vos le dijiste algo de forma bien intensa y esta persona cuando se dio cuenta y quiso volver a hablar con vos ya vio esa oportunidad muy lejana, ¿sí? Y entonces prefirió quedarse donde estaba, ¿sí? Y empezar a eh, defenderse a sí mismo, ¿sí? De cualquier sentimiento, creencia o incluso de cosas que quizás vos le hayas dicho, como se autojustificó, ¿sí? Se empezó a autojustificar. ¿Qué más? ¿Algo más que haya sentido esta persona cuando se separaron? Todo este proceso que va llevando, ¿sí? Lo empezó a
a hacer que esta persona empiece como a entender sus propias emociones, ¿sí? Se sintió un poco más vulnerable, empezó a comprenderse un poco más a sí mismo, empezó a tener un poco más de claridad. A vos ya te vio o te está viendo como una persona totalmente empoderada, mucho más creativa, pero con mucho más carácter y más firmeza, que quizás en otro momento no te veía y ahora te ve así. Y esto lo está llevando a una transformación en este caso, ¿sí? Está en un momento de transformarse a sí mismo porque todas esas creencias, quizá lo que vos le dijiste, le hicieron pensar, empezó a cuestionarse a sí mismo, empezó a cuestionarse y todos esos pensamientos le empezaron a surgir en la mente y empezaron a como a crear dudas en sí mismo, ¿sí? Algo más que haya sentido esta persona apenas se separó de vos. Y entonces empezó a pensar en vos, ¿sí? Empezó a pensar en vos o a querer mandarte ese mensaje que quedó inconcluso, se empezó a sentir totalmente atraído hacia vos de nuevo, porque fíjate, la reina de bastos con el rey de bastos, y entonces empezó a tener otra vez esa necesidad de conexión. Y esta transformación que está llevando, lo está llevando a un mejor entendimiento de sus sentimientos, de que tiene que ser más tolerante, de que quizás quería todo mucho más perfecto, que todas las personas se encajen como él o ella quieren que sean y las personas somos como somos. Entonces tenemos que también aprender a aceptar la persona como es. Y si esa persona como es no nos gusta, bueno, nos separaremos, pero no podemos estar exigiendo que esa otra persona cambie por nosotros y nosotros tampoco podemos cambiar por otra persona. Entonces, está encontrando ese balance, ¿sí? Y empezó a tener esa necesidad de comunicarse con vos, de pensar en vos o de hablar algo en particular, ¿sí? Algo más que le haya pasado a esta persona justo después de que se separaron. Lo mismo, sí, sigue en la misma postura. Hay algo que le quedó pendiente que no te dijo, que cuando se dio cuenta lo quiso decir, pero ya lo vio como algo muy tarde, está en busca de esa felicidad que en este momento ahora no encuentra, si está en una situación en este momento en donde no se siente feliz o en ese momento no se sentía feliz, decidió irse, pero ahora está encontrando un poco de balance, otra vez la templanza, fíjate. Sí, entonces está tratando de entender por qué pasa esto, ¿sí? ¿Por qué le están tocando estas pruebas? em, a ver, vamos a ver qué te quiere decir. ¿Qué es lo que le quedó pendiente por decirte cuando se arrepintió? ¿Qué le quedó pendiente por decirte? A ver. Lo que le quedó pendiente por decirte es que quizás puede ser que hay cosas que vos le hayas dicho, ¿sí? Que lo hirieron un poco, pero en vez de resolverlo, ¿sí? En vez de decirle, mira, esto que me dijiste o esto que hiciste me dolió o algo así, esta persona, como le cuesta hablar y solucionar las cosas directamente, ¡pum!, se fue, ¿sí? Porque no sabe cómo tener esa conversación sana, ¿sí? Entonces, lo que le quedó pendiente es que quizás al haberse ido así, ¿sí? Se fue quizás de improviso, quizás se fue sin dar mucha anticipación, se fue de un día para el otro, muy rápido, muy impulsivo, como no queriendo escuchar, no queriendo escuchar. em, y porque necesitaba ser reconocido. Quizás esta es una persona que necesita el reconocimiento de su entorno, ¿sí? Entonces está buscando inconscientemente el reconocimiento del entorno y puede ser que no lo haya sentido en su momento. Ahora se está dando cuenta que en ese momento también quizás te dijo cosas porque no estaba bien esta persona en sí misma, ¿sí? No está bien
porque no se sentía reconocido por el entorno, no se sentía digno, no se sentía valioso, ¿sí? Pero es una cuestión interna que lo llevó a una torre, a una crisis, y eso le provocó todas sus acciones, entre otras cosas, ¿sí? Sin justificar, sino es para, más que nada, para entender, ¿sí? Entonces, se fue siendo injusto y se fue sin decir la verdad, ¿sí? Y eso lo llevó también a que esto empeore un poco, ¿sí? Que en un momento se sienta peor de lo que se sentía al principio, ¿sí? Si bien apenas corto se sintió como que lo hice bien, al toque empezó a cuestionarse a sí mismo, ¿sí? Ahora está viendo todo esto de una forma distinta, queriendo entender esto, y está llegando a la conclusión de que, o sea, sus pensamientos están siendo más justos en este momento en relación a vos, ¿sí? ¿Hay algo que esta persona sienta en este momento por vos? Esta persona quiere, fíjate, acá queda la transformación y los enamorados, y acá está la emperatriz. Entonces, ¿qué siente por vos? Te ve como su emperatriz, ¿sí? Te ve como esa persona a la que desea, a la que quiere, con la cual se siente atraído, ¿sí? Em, Le gustaría también trabajar un poco en esta conexión, o le hubiese gustado haber trabajado en esta conexión. El problema es que acá tiene un entorno, esta persona vive en un entorno en donde está siendo manipulado de alguna manera, ¿sí? Y eso no le permite ser como él es o como ella es, ¿sí? No le permite em, eso, ser como realmente es, porque está siendo manipulado, porque tiene que estar o cumpliendo las expectativas de la familia o del entorno o de sí mismo, pero unas expectativas que creó en base al entorno, al que dirán, ¿sí? ¿Por qué está manipulado esta persona? Por el entorno, por los amigos, por el dinero, por hay personas que quizás están dependiendo de esta persona, ¿sí? Puede ser que sean amigos, ¿sí? Un entorno em, a su alrededor que lo está manipulando de alguna forma, está mendigando amor en su entorno también o con la gente que tiene alrededor, y puede ser que sea también el proveedor o que esté manteniendo a alguien, ¿sí? Todo eso lleva a que esté como un poco atrapado en esta situación, ¿sí? Vamos a ver, esta persona va a... Ahora, en estas próximas semanas, ¿va a hacer algún movimiento hacia vos o todavía tiene que resolver esto? ¿Qué es lo que va a estar haciendo esta persona? Por ahora movimientos no va a hacer. Lo que va a estar haciendo esta persona es enfrentando sus miedos más profundos. Fíjate, acá está el juicio y acá está la fuerza, pero enfrentando sus demonios, ¿sí? Entonces, en estas semanas que quedan va a estar enfrentando sus demonios. Es una persona que va a estar buscando su propia luz. Fíjate que acá queda el ermitaño, acá queda el rey de bastos, ¿sí? Que es el mismo que andaba por allá, y el 8 de espadas, ¿sí? Entonces, esta persona va a tener que está enfrentando sus demonios, ¿sí? Está tratando de conseguir sabiduría y va a tener que liberarse a sí mismo. Entonces va a tener que estar buscando sus herramientas para poder liberarse a sí mismo, porque ahora en este momento está atrapado en sus propias creencias, en su propio entorno, en sus propios problemas, ¿sí? En sus propios miedos, en sus propias inseguridades, en sus propios demonios, en estas situaciones o actitudes que no nos permiten fluir y ser felices, ¿sí? Entonces está atrapado ahí en un círculo del que no puede salir, pero que él mismo o ella misma se puso, ¿sí? Y que él o ella misma tiene que encontrar la salida. Entonces por ahora va a estar en esta situación, ¿sí? Vamos a ver qué sigue en las próximas tiradas. Nos vemos la próxima.